volver a casa. Conozcamos su historia en Shirley Radio. Bueno, a esta hora en nuestra sección Volver a Casa tengo el gusto de conocer, presentar y darle la bienvenida a su casa a Margaret Suárez, venezolana que regresó de China. Buenos días y bienvenida, Margaret. Muchísimas gracias. Oye, yo he tenido venezolanos que se han ido a un montón de lugares y han regresado, pero oye, de China es la primera. De ¿no? China la primera. La primera. Cuéntame, ¿qué te hizo decidir irte a China? ¿En qué año fue eso? Eso fue 2011, imagínate, fue la primera vez, así fue. Sí, realmente nosotros, bueno, mi hermanito y yo siempre hicimos artes marciales, nos gustaba ya el Kung Fu de niños, y de allí pues comenzó esta parte de entender, ¿no? Cómo funciona el cuerpo humano, para qué el ejercicio es importante, si el ejercicio te hace sentir bien, se hace sentir mejor, te aleja un poco a veces del ocio, ¿no? Y te hace una persona más disciplinada. Entonces así fue la historia, empezamos a conocer un poquito de China y luego él se va primero a hacer sus estudios en la Universidad de Nanjing, el principio de la medicina china, que es la parte del bachelor, que son esos 5 años. Estamos hablando de hace 12 años que Facebook, Instagram, nada. Él solamente llamaba y sabíamos que estaba vivo. Eso era todo. Wow. Y 2 años después mis padres me dicen, oye, ve a ver a tu hermanito qué está haciendo en China, a ver si realmente está estudiando medicina china. Y así fue. Llego a China, claro, es una China totalmente distinta a la que vemos hoy en día. Una China post-COVID ya es una China un poco más distinta. Pero hace 12 años, cuando yo llegué por primera vez, era una China muy divertida, de verdad muy afluente de personas, demasiada gente, y eso en principio hay un choque cultural importante, no solamente por el idioma, sino también por cómo ellos se comportan, ¿no? Como ellos quieren hablar contigo, comunicarse, para ellos es extraordinario, ¿no? Que un extranjero vaya a aprender, sobre todo medicina china, que es tan de ellos. Aquí en estos países latinos se ha llamado medicina alternativa, pero para ellos es medicina. Y tienes que dominar el idioma, porque Exacto. ellos no manejan, en su mayoría no manejan el inglés, muy Exacto. poco, muy básico. Muy básico. Entonces ahí comienzan mis 2 años primeros de mandarín, pero como digo yo, ya yo tenía la ventaja de que mi hermano ya hablaba el idioma y él ya aparecía entonces en la televisión, en la radio, representando a la Universidad de Nanjing, y eso te hace un poquito la vida un poco más fácil, ¿no? Para yo poderme acostumbrar que ya tú tengas una persona que lo hace. Y de allí comencé a ver sus clínicas que hacía y sus profesores decían, oye, si tú eres bueno, si tú llegaste aquí a los 17 añitos, si ya hablas mandarín, si estás haciendo tu carrera, ¿por qué tu hermana mayor no se une? ¿Por qué tu hermana mayor no lo hace? Y allí es cuando yo comienzo a entender por qué una aguja puede curarte un dolor, porque una aguja, porque es medicina interna o porque es considerada medicina interna, porque te puede quitar una patología, porque puede tratar problemas gastrointestinales, todo eso lo comienzas a ver allí. Entonces me recibieron muy bien, esos 2 años de mandarín fueron fuertes, pero sabes que hablar mandarín no es tan difícil. No, a a mí me parece difícil, pero bueno, después nos das hablar clases. venezolano sí, es más sí. difícil. Y te adaptaste. Oye, eso realmente ahí sí hay un choque cultural, porque no te fuiste, digamos, a un país donde se hablaba el mismo idioma, es una cultura totalmente distinta. ¿Te costó adaptarte? Sí y no. Yo veía cómo mi hermano se comportaba, qué comía, qué hacía, ¿no? Entonces yo también iba copiando un poco lo que él ya había enfrentado. La parte de la comida siempre me la preguntan y creo que la parte de la comida no me afectó tanto como la parte del agua. Mira qué interesante. Por primera vez en mi vida yo entrené con ellos y luego del entrenamiento estaba aprendiendo un poquito de Qigong, en Tai Chi, porque son la parte básica de respiración y control, que es lo que yo después hago en la clínica, ¿no? Yo a veces veo muchos pacientes durante el día, entonces tienes que tener manos calientes, tienes que tener buena energía, como decimos. Entonces, salgo del entrenamiento y el maestro de mi hermano me da un vaso de agua caliente. Y yo digo, no, ¿dónde está mi termito Minalba congelado? Ese es el agua que yo estoy esperando. No, aquí no tomamos agua fría. Y ahí es cuando yo comienzo a entender que el frío y el hielo ni siquiera existía en Nanjing. Tú podías ir a cualquier club o cualquier sitio de entretenimiento y no había un whisky con hielo, no existe. Un ron con hielo y Coca-Cola, menos. Entonces, ni siquiera una cerveza fría, las cervezas también se toman caliente. Entonces, ahí entendí por qué es que el cuerpo humano necesita calor. Y realmente nosotros somos calor, somos de sangre caliente. Entonces, mientras tú más frío le metas al cuerpo, peor va a ser tu sistema circulatorio. Qué interesante. Hubiese pensado que es todo lo contrario. Así es. Oye, y cuando, si todo lucía bien, estabas allí estudiando, tenías a tu hermano como referencia, bueno, ¿qué pasó como para que hoy te esté entrevistando aquí y te dé la bienvenida a Venezuela? Pasó que conseguí, comienzo el máster como tal ya en la universidad
y consigo un maestro y este maestro se queda conmigo enseñándome durante 8 años. Entonces hago un máster, luego algún doctorado. Yo soy la única extranjera que tuvo su linaje, que él realmente enseñó en clínica, la única extranjera de allí de Nanjing que de verdad tuvo acceso a clínica, a practicar, a atender pacientes como tal, pero claro, eso fue por mi disciplina. Él me veía allí todo el tiempo, iba a todas mis clases, todas mis notas eran súper altas, mis tesis fueron muy buenas, yo ayudaba a la universidad con traducciones, por supuesto, cuando venían grupos, entonces traducíamos español, chino, inglés, chino, italiano, entonces todo ese tipo de cosas me ayudó muchísimo a que la universidad me pudiera respaldar y decir, oye, mira, tú eres única. Y al final es él el que me bota de China. Él es el que dice, oye, tienes 8 años conmigo, tienes 11 años en China, vete de China, ya yo no tengo nada que enseñarte. Regresa a tu país, ve a ver cómo ayudas, qué haces, qué enseñas, ¿no? Para que la gente realmente conozca lo que la medicina china es o lo que la acupuntura china es, que es muy diferente a los conceptos que han llegado aquí a Venezuela o a Latinoamérica como tal, que la mayoría de personas pone agujitas, habla de energía, de regular energía, sí, es una de las teorías de la medicina china, pero realmente lo mío es medicina interna. Yo sí soluciono problemas que tengas fluidos gastrointestinales, ginecológicos, insomnios, bruxismo, todo ese tipo de cosas, yo sí tengo acceso porque mi formación es distinta, es de una universidad. Entonces ahí ya es distinta la medicina. Ahora, así como allá te costó quizás adaptarte, tú vienes, me imagino, aquí con conocimientos de medicina tradicional, luego llegas a este país que, bueno, algunos tendrán apertura a la medicina china, pero otros no, ¿no? Hubo también como un choque cultural cuando regresaste acá. Fíjate tú, qué interesante, ¿no? Sí. Porque tú estabas allá practicando medicina china en un lugar donde se practica medicina china, pero no es el caso de Venezuela. Exacto. Así fue. Bueno, mi primer choque cultural fue decir, necesito comerme una empanada de cazón y tomarme una cocada. Claro, esa fue mi primera sensación al llegar a Maiquetía. Segundo, Dios mío, perdí todo lo que aprendí claro. allá. Pero cazón, Tenía imagínate, ganas, claro. claro. Es tu recuerdo. Sí. Tu conexión con tu país, porque eso es lo interesante, que nosotros psicológicamente tenemos una conexión con la comida. Bueno, con muchas cosas, con la música, con el baile, pero la comida para el venezolano es algo muy importante que a veces uno en China pues te aíslas de todo esto. Mi primera harina pan me la vendió una colombiana 9 años después de estar en China. Fue que yo me volví a comer una arepa. 9 años sin comer arepa. Sin arepa. Y entonces, claro, llego aquí y digo, bueno, vamos a ver cómo funciona esto. He tenido excelente receptividad con los médicos, porque los médicos como tal dicen, oye, si tú me puedes quitar un dolor y yo no tengo que ir a una cirugía, yo no tengo que dejar de atender pacientes, entonces me estás ayudando. Entonces, realmente la medicina occidental y la medicina oriental trabajan muy bien en conjunto. Los fármacos son necesarios para emergencias. Tuviste un accidente, tuviste una crisis, por supuesto. Pero lo que yo trato de promover no es solamente la prevención de que tú conozcas tu cuerpo, ¿entiendes? Que tu cuerpo siempre te da alarmas. Tienes la lengua muy oscura. Yo siempre le digo a mis pacientes y a mis estudiantes, véanse la lengua todos los días. No la ves rosadita, ya la ves muy blanca, muy oscura. Presta atención, tu cuerpo te está dando una alarma. No duermes bien, no descansas bien, presta atención, algo está pasando. Tienes ya tensiones, cervicalgias, lumbalgias, presta atención, algo que te está diciendo el cuerpo. Porque realmente el principio del Tao, que es lo que nosotros aprendemos en medicina china, significa ten un camino en la vida donde no tengas que sufrir enfermedades, porque siempre las vas a poder prevenir. Entonces, aunque esto es una medicina preventiva, bueno, a la hora que ya tengas una enfermedad, como por lo menos cáncer, Parkinson, yo atiendo a ese tipo de pacientes y los ayudo con los efectos secundarios de todas sus enfermedades y de los medicamentos que ellos le dan. Pero Es que trabaja a la par de la medicina tradicional. Vamos en conjunto. Sí. Ahora, te decías, bueno, el médico chino pues te votó prácticamente allí, llegaste aquí a Venezuela. ¿Eso fue en qué año? Ahorita, 2022. Llegaste sí, hace 5 meses. o sea, tú te bajaste hace nada del avión. ¿Con qué Venezuela te encontraste? De la que dejaste hace 10 años, ¿no? Sí, hay una Venezuela un poco deteriorada, digo yo, deteriorada en los corazones de los venezolanos que siempre hemos sido muy talentosos. El venezolano, yo pienso que por ser una mezcla de razas, nosotros, o los venezolanos que yo conocí en China, por ejemplo, son venezolanos muy talentosos, la mayoría en el mundo musical o en el mundo de la comunicación. Sí los veo, ¿no? Los sentí muy estresados, aunque el estrés para nosotros en China no es una enfermedad y nosotros la tratamos. Estrés significa yali es como algo que te pesa, no solamente en los hombros ni en el cuello, sino algo que te pesa en el pecho, que es como una opresión. Y siento a mis venezolanos que están tratando de salir de esa sensación y como romper esa sensación de ya no me presiona nada. Ya nada me empuja hacia abajo. Entonces he tenido
como un choque de emociones, de decir, oye, Venezuela es tan bonita, yo he tenido que luchar allá con 4 estaciones. Vivir en 4 estaciones no es fácil. Son inviernos muy duros, son veranos muy duros también. Y llegar a mi país y ver que tenemos como una eterna primavera, aunque las lluvias nos han afectado un poquito. Yo vivo prácticamente entre Mérida y Caracas. En Mérida, bueno, es como un gran charco ahorita, eso es lluvia. Sí. Pero bueno, igualmente la parte de naturaleza de Venezuela es única, que eso no lo tenemos en China. Yo en China no me baño bajo la lluvia. Contaminación. En China, cuando veía yo una estrella, cuando apagaron las fábricas durante el COVID, fue el único momento donde yo dije, ¡ay, una estrella! Imagínate en Mérida que te despiertes a las 3 de la mañana y veas toda la Vía Láctea. Sí, además que en el interior tú viviste el tema de la pandemia allí. ¿Cómo fue eso? Eso sí es vivir en comunismo. Eso sí es vivir en control. Yo siempre cuento 2 historias. Una, ya tengo 10 semanas encerrada en el apartamento, nosotros encerrados con barricadas, donde solamente el gobierno te llevaba una bolsa de comida. No podías salir ni hablar con tus vecinos. Ellos tienen control de tu teléfono, tienen control de dónde tú vas, todo. Tienes que hacerte test cada 48 horas. Entonces, a las 8 semanas, yo digo, bueno, ya me cansé de leer, de estudiar, de meditar, ya me cansé de muchas cosas, tengo que caminar. Y hablo con la china, como decir, la conserje, con la AI, y le digo, ay, necesito caminar. Me dice, no, yo no te puedo dejar salir. Si tú sales, la policía me va a perjudicar a mí. Y le digo, por favor, es solamente 2 horas, camino y bajo. Me dice, bueno, está bien, la convenzo. No había terminado de llegar a la montaña y sentarme cuando me llegó un dron y me dice, si tú no te vas a tu casa, te llamamos a la policía. Entonces ahí entendí que no, que es cuando el gobierno indique que hay salida, hay salida. Después entonces la universidad me llama y me dice, tú eres médico chino, tú estás en clínicas y hospitales, si te infectas, te aislamos, si te aislamos, te mueres, y si te mueres, tu familia se enterará cuando la embajada china les comente, ¿te quieres ir o te quieres quedar? Y eso fue una decisión también difícil de sentarme y decir, oye, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? Pero no tenía sentido regresarme a Venezuela sin terminar lo que me iba a hacer única, que era justamente este proyecto del máster y el doctorado y todos los proyectos que vienen luego de esto. Entonces, nada, le pedí a Dios, me entregué y me quedé. Esto que me dices Y sobreviví. de China, a pesar que esta sección es volver a casa, pero es interesante la percepción que pueda tener quienes estamos aquí o en el occidente de lo que es ese sistema. Sí. Cómo es un sistema que tiene control político absoluto y ciudadano, absoluto. pero tiene libertad económica. Sí. ¿Cómo se vive eso realmente? En principio yo pienso que para el chino fue muy fuerte, ¿no? Eso es lo que me comentan mis profesores y mis maestros, ¿no? Fue muy fuerte adaptarse a esa sensación de te controlan todo. Pero después, como tienes acceso a cosas, es decir, si el chino quiere viajar por avión, tienes metro, tienes transporte, todo está limpio, todo está organizado, todo está puntual, tienes dinero para salir a comprar, tienes cosas extranjeras y chinas, todo se produce en China. Pero no hablas de política. Claro, no hables de política, por supuesto. Ni eliges. Sí, porque como ellos te están permitiendo, ¿no? Ese tipo de cosas, tú en tu vida personal sientes una especie de libertad. Entonces el chino se queda tranquilo y dice, bueno, pero si yo lo tengo todo, ¿para qué voy a molestar? Si esto es un sistema de 1.600 millones de personas, ¿cómo de otra manera va a funcionar? Y yo pienso que esa es la clave. La clave es la población. Poblaciones así tan grandes, tal vez tiene sentido vivir en un sistema así, pero bien hecho, como lo han hecho como lo han hecho ellos. Pero en poblaciones pequeñas no me parece que funcione muy bien. Cuéntame tu experiencia cuando ya definitivamente decidiste regresar a Venezuela, ¿no? ¿Qué hiciste ese día? ¿Y qué pensaste, no? ¿Tenías temor? ¿Uno tiene puedes comparar el temor del que se va, es el mismo temor del que regresa? Sí. Era un temor primero a que nadie entendiera nada de lo que yo hablo, por ejemplo. Decir, oye, es como sentirse uno como un extraterrestre en parte. Era también el temor de decir qué tan viejitos están mis padres, ¿no? ¿A qué me tengo que enfrentar? Era el temor de decir cómo yo continúo aprendiendo. Son muchos temores, pero mira, yo pienso que hay algo que nosotros en medicina china llamamos, bueno, no te lo voy a decir en chino, pero es como no pongas pensamientos en tu mente que no han ocurrido. Y en estos días lo estaba hablando también en un programa donde yo decía, hay una hormona que se llama la hormona del cortisol y ella te produce estrés en el cuerpo. Realmente es una hormona que se activa en momentos de alarma. Es decir, ahorita suena la alarma de incendio y salimos todos corriendo porque nos vamos a sentir de esa manera. El cuerpo lo vive de esa manera. Pero si tú te lo creas en tu mente, el cuerpo lo vive igual. El cuerpo no lo va a diferenciar. Entonces nosotros tratamos de vivir nuestra vida el día a día. Yo me despierto en la mañana y digo, ¿qué puedo hacer hoy por mí? ¿Qué puedo hacer hoy por mis pacientes? Y listo.
y me despierto al día siguiente y digo, ¿qué puedo hacer yo no por Venezuela como tal, pero cuál es mi granito de arena? ¿Qué hago? Y así voy poco a poco, hablo con el señor del taxi, lo hago reír, hablo con mis pacientes, los hago reír, busco soluciones, que la gente se sienta bien y ya yo así voy llevando el día a día y no tiendo a preocuparme tanto por el futuro para yo también estar bien. A ver, la Margaret que se fue, la que regresó, ¿no? Que aprendió. No, todas dos personas diferentes. Diferentes. Sí. ¿Cómo es la que regresó? La Margaret que se fue era una persona más, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a salir. Era esa venezolana de 21 años que uno tiene el mundo en las manos. Yo hacía artes marciales, canto, bailo, hago música. Entonces llegué a China queriendo hacer muchísimas cosas. La Margaret que regresó es una Margaret ya de 35 años, más disciplinada, con más conocimiento, con más conciencia de mi cuerpo, con más conciencia de decir yo quiero calidad de vida y quiero que la gente que sean mis amigos o que sea cercano, que pueda conocerme también la tenga, para que tengamos una vida bonita. Realmente yo creo que ese es el concepto de la felicidad. A veces la gente cree que la felicidad es tenerlo todo y no sabes ni siquiera qué es todo. La gente pide salud, pero comes en McDonald's. La gente pide dinero, pero no te despiertas temprano en la mañana a trabajar. Entonces es buscar el balance. Realmente lo que yo aprendo en China es cómo balancear tus pensamientos, tus emociones y tu cuerpo. Bueno, yo tengo que irte despidiendo, Margaret. Estoy conversando con Gracias. Margaret Suárez, venezolana que regresó de China, pero definitivamente quiero cerrar con esto, ¿no? Y es, ¿te sientes feliz de haber tomado la decisión de regresar? Feliz, ¿Sí? claro que sí. Bueno. Nada, no, sin arrepentimiento. Bueno, bienvenida a tu país. Gracias. ¿Dónde pueden conseguirte, Margaret? Estás en Mérida. Bueno, aquí me trajo unos Sí. dulcitos. Que eso está en contra de la medicina Guau. china, así que quédate con la casita y botas los dulcitos. Está bien, pues, pero yo sé que es parte del detalle, te voy a hacer Claro. caso. ¿Dónde te pueden conseguir? En Instagram estoy en Margaret PhD Acupuntura. Allí tengo bastantes videitos de todas las técnicas que yo hago, por qué las hago, para que vean que la acupuntura es algo en movimiento. Muchas cositas y tips doy ahí en las redes sociales. Margaret PhD Acupuntura por el Instagram. Bueno, maravilloso. Allá tienen a Margaret que regresó de Venezuela. Todas las venezolanas que Y te regresan. esperamos en terapia, te espero yo en nunca he terapia. hecho acupuntura. Vamos a ver si me animo. Te iba a decir que cuando una venezolana está aquí en la sección, un venezolano, siempre lo apoyamos, ¿no? En lo que haga para que Gracias. así que la gente que nos está escuchando, den la bienvenida a Margaret, escríbale y conózcala. Gracias, Margaret. Margaret gracias. Suárez, venezolana que regresó de China, ha sido mi invitada en nuestra sección Volver a Casa.